Canal de YouTube. Mi nombre es Teodoro Pérez Herdel y hoy vamos a ver un tema bien interesante en un repaso de un tipo de antimicrobianos denominados cefalosporinas que forman parte de los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana. Hay que recordar una mnemotecnia que es en relación a los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana tipo beta-lactámicos. Es un pecado no saber los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana de este tipo y entonces vamos a colocar la P como penicilinas, la C de cefalosporinas y carbapenems y MOS de monobactámico. Entonces estos son los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana de tipo beta-lactámico, que ya vamos a repasar ese concepto de beta-lactámico. Entonces, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactámicos, y hoy vamos a ver cefalosporinas. Las cefalosporinas son bactericidas, como ya mencioné, son inhibidores de la síntesis de pared bacteriana, de una estructura de tipo beta-lactámico, ya vamos a ver la estructura química, son de amplio espectro, y ellos, a diferencia de los penicilinas naturales o otros tipos de penicilinas, presentan mayor resistencia a las penicilasas. Ellos resisten la inactivación enzimática de este tipo de enzimas y es importante recalcar que ninguna de las cefalosporinas va a tener cobertura contra Staphylococcus aureus meticilin resistente, ni listeria, ni enterococos, ni legionela, ni Clostridium difficile. Entonces, de igual forma tampoco tienen cobertura contra Cinetobacter. Entonces, eso lo vamos a ver de todas maneras más adelante cuando veamos la cobertura antimicrobiana, pero tener en cuenta esa particularidad. Tiene unas características farmacocinéticas bien favorables, presentan baja toxicidad y son frecuentemente prescritos. En relación a la estructura química, por supuesto que al ser un beta-lactámico tiene esa estructura, que aquí la vemos, y además está condensada con una cadena lateral que es un ácido de aminoadípico. Este ácido, que es una característica de la cefalosporina, le va a dar la característica farmacocinética y el aumento de la cobertura antimicrobiana. Por supuesto que la adición de otros radicales, por ejemplo, radical 1, radical 2, es lo que le va a conferir si penetra o no al líquido cefalorraquídeo, cómo es la absorción, si viene o no por vía parenteral o vía oral. Entonces, recordar que la estructura de cefalosporina, por supuesto que tiene un anillo beta-lactámico y a su vez va a tener un ácido aminoadípico que le confiere esa cobertura antimicrobiana. Vamos a recordar que el anillo beta-lactámico es lo que le va a dar su característica farmacocinética, es lo que le va a dar su mecanismo de acción, porque es el elemento estructural de su actividad biológica. Y las cadenas laterales es lo que va a darle las otras propiedades. En relación a ese concepto, fíjense que las penicilinas tienen otra estructura, todas unidas en un anillo beta-lactámico porque forman parte de esa clasificación. El anillo tiazolídico es una característica de las penicilinas, el anillo pirrolínico de los carbapenems, los monobactámicos no tienen otra estructura, solamente son el anillo beta-lactámico, y las cefalosporinas tiene ese ácido que es el que yo les he mencionado. Entonces, recordar que la estructura química nos va a dar las características y la cobertura antimicrobiana. Bueno, en relación a las penicilinas, los inhibidores de la síntesis de pared y en este caso la cefalosporina, vamos a recordar un poco lo que es la biosíntesis del peptidoglucano, que existen varias fases. Una fase que es intracitoplasmática, donde se sintetizan los precursores, que es el UDP-NAN y el UDP-NAC. Esto pasa mediante el bactoprenol, posteriormente se expresa en la superficie de la membrana bacteriana y allí ellas van a tener una configuración y tridimensional, que es lo que le da la estructura al peptidoglucano, lo que le da la rigidez y, digamos, la estructura a la pared bacteriana. Entonces, los betalactámicos y por supuesto que las cefalosporinas actúan en las fases finales de la síntesis del peptidoglucano. Repasamos un poco la síntesis del peptidoglucano. Unidades estructurales dentro del citoplasma, pasa a una fase 2 donde se transfieren al bactoprenol, luego se polimerizan y la unidad básica del bactoprenol se transfiere a un punto de crecimiento de la mureína y de ahí se estructura la proteína que se expresa en la membrana. Posteriormente vamos a tener una fase 4 donde se forman los enlaces cruzados y hay una malla bi o tridimensional y que los puntos de regulación son las transpeptidasas y las carboxipeptidasas. Vamos a recordar entonces que
Los betalactámicos actúan en la fase 4, es decir, la fase final, que es en la formación de los enlaces cruzados. Y vamos a ver cuáles son esos mecanismos de acciones de la cefalosporina. ¿Cómo son esos pasos del mecanismo de acción? Inicialmente se van a unir a las proteínas fijadoras de penicilina, que son las PBP. Posteriormente van a inhibir la síntesis de pared bacteriana mediante la inhibición de la fase 3 y la fase 4. Recordar que las PBP de alto peso molecular son esenciales para la síntesis de mureína y que las enzimas reguladoras son las transpeptidasas y las carboxipeptidasas. Y digamos que cada uno de las PBP presenta distinta afinidad por los diferentes betalactámicos. Entonces, ese ácido que vimos inicialmente en la estructura es lo que le va a dar una mayor afinidad por la PBP en el caso de las cefalosporinas. Esa unión a los PBP va a generar mecanismos líticos y no líticos. Ahí está su principal mecanismo de acción, que es la interrupción del equilibrio entre la PBP que media el ensamblaje del peptidoglucano, que es digamos lo que nosotros conocemos inicialmente como el mecanismo de acción, y posteriormente los mecanismos no líticos es donde va a favorecer un colapso del potencial de membrana. Entonces esos son los mecanismos de acción de la cefalosporina. Entonces los mecanismos de acción en resumen son unión a proteínas fijadoras de penicilina, posteriormente inhibición de la síntesis de pared celular en las fases finales y por último activación de enzimas autolíticas y un colapso de potencial de membrana. En relación a los mecanismos de resistencia ante la cefalosporina, hay que recordar que muchos gram positivos liberan una gran cantidad de enzimas de tipo beta-lactamasa y que los gram negativos, si bien es cierto que la producen en menos cantidad, pero tienen una localización en el espacio periplásmico que hace que sean muy eficaces para destruir las cefalosporinas que pueden pasar mediante esa membrana externa. Y por tanto, digamos, ese es el principal mecanismo de resistencia, por eso está resaltado, que es la hidrólisis del anillo mediante las enzimas beta-lactamasa. También pudiese haber incapacidad para llegar al sitio de acción, sobre todo en los gram negativos, y la resistencia que se produce por la modificación de las PBP. Pero está ordenado de manera inversa. El primer mecanismo de resistencia contra las cefalosporinas es la hidrólisis por beta-lactamasa, posteriormente incapacidad para llegar al sitio de acción y por último resistencia mediada por modificaciones de la proteína fijadora de penicilinas. En relación al tipo de beta-lactamasa que se producen contra las cefalosporinas, son las de tipo clase C, que son las activas contra cefalosporinas. Recordar que la clase A son las de amplio espectro, que también pudiese ser un mecanismo de resistencia, los que son los organismos B positivos, y las clase B sobre todo pueden producirse ante todos los beta-lactámicos, especialmente los tipos penicilina. Las cefalosporinas las vamos a clasificar de manera arbitraria por generaciones y esa clasificación viene dada por su cobertura antimicrobiana. En vista que las cefalosporinas son una gran cantidad de fármacos, las vamos a tener que clasificar en función a su cobertura. Tenemos una clasificación que va de primera a quinta. Aquí tenemos de primera a cuarta, la quinta la vamos a ver de último. La primera generación tiene una buena cobertura contra gram positivos. Tiene una excelente cobertura contra gram positivos, pero muy poca contra gram negativos. La segunda generación aumenta la cobertura para gram negativos, pero disminuye contra gram positivos. Y pueden haber algunos anaerobios donde pudiese haber cobertura. La tercera generación aumenta gram positivos y gram negativos, algunas actividades contra enterobacterias y hay una buena parte de estas cefalosporinas que tiene cobertura antipseudomónica. Por último, las de cuarta generación tienen el mayor espectro antimicrobiano de todas estas, el que tiene mayor espectro y tienen mayor estabilidad contra la hidrólisis por beta-lactamasa. Pero recordar que ninguna tiene cobertura contra Staphylococcus aureus meticilin resistente. Entonces, primera, vamos a repasarla, es cobertura contra gram positivos esencialmente. Segunda, aumenta gram negativos. Tercera, aumenta gram negativos y gram positivos y cobertura antipseudomónica. Y cuarta, mayor espectro de todas. En relación a los nombres de cada una de ellas, de todas maneras vamos a verla con detalle. Tenemos primera generación, cefasolina y cefalexina. Luego tenemos de segunda generación, cefuroxima y loracarbev. De tercera generación, cefotaxima, ceftriaxone, ceftibuten, ceftazidima y cuarta generación, cefepime. Esto es un resumen de los nombres. Evidentemente hay muchas más cefalosporinas que podemos clasificar entre todas ellas, pero digamos que vamos a repasar como las más importantes y las de mayor uso clínico. Aquí están los espectros. Primera generación, Streptococcus,
Segunda generación aumenta la cobertura para gram negativos y tenemos una cobertura contra Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhali. Tiene actividad contra algunos anaerobios, pero no es tan importante como las de cuarta generación. Tercera generación, Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y cefoperazona, ceftazidima son muy activas contra Pseudomonas aeruginosa. Y cuarta generación, similar a la tercera generación, pero con mayor resistencia a algunas beta-lactamasas y mejor cobertura contra anaerobios. En relación a la farmacocinética, vemos que las de primera generación, cefaloxina y cefalotina, no penetran bien las meninges ni siquiera inflamadas, tienen excreción urinaria. La segunda generación, cefuroxima, cefaclor, loracarbev, son de excreción renal en la gran mayoría. Tercera generación, ceftraxone, ceftazidima, cefotaxima, sí llegan a penetrar las meninges. Y importante que la ceftraxona y la cefoperazona se metabolizan, tienen excreción hepática. Y eso va a hacer que no tengan excreción renal, no deban hacerse ajustes por clínicas de creatinina. La cefepime tiene una buena penetración en las meninges, también es de excreción urinaria. Casi todas las generaciones son de excreción urinaria, desde primera a la cuarta generación, y por tanto se debe modificar la dosis en pacientes con difusión renal. Y en relación a la penetración del líquido cefalorraquídeo, vemos que las de tercera y la cuarta generación tienen mayor penetración en caso de meningitis, sobre todo ceftriaxone, sobre todo cefepime. Aquí vemos algunos ejemplos sobre la absorción vía oral de cada una de las generaciones. Recuerden que no estamos viendo todavía la de quinto. En relación a la unión a proteínas plasmáticas es bien variable. Ceftriaxone tiene un 95% de unión a proteínas plasmáticas. Cefotaxima tiene de 30 a 50%. Luego vemos la cefuroxima de 30 a 50%. De primera generación vemos el cefadroxilo, casi no tiene unión a proteínas plasmáticas, y cefalotina tiene hasta 75%. Y por último la cefepime, que tiene un 20% unión a proteínas plasmáticas. Aquí vemos las concentraciones de líquido cefalorraquídeo. Esta tabla de todas maneras es del Flores, si la quieren revisar con más detalle. Bien, ahora vamos a detallar un poco generación por generación, incluyendo la quinta. Primera generación, cefalotina, cefazolina, ya recordamos que tiene una buena actividad contra gram positivos y muy baja actividad contra gram negativos. Tiene alguna sensibilidad contra anaerobios, sobre todo lo de la cavidad oral, pero Bacteroides fragilis tiene resistencia ante ese. Y se puede ver alguna actividad contra Moraxella catarrhalis, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, pero como les mencioné, no es de elección para monoterapia en relación a las infecciones por gram negativos. Importante entonces recordar, primera generación, asociarla con gram positivos. Segunda generación, cefuroxima, loracarbev. Loracarbev es de presentación oral, mayor actividad contra gram negativos y baja un poco la actividad contra los gram positivos. Puede haber alguna actividad contra Bacteroides fragilis en caso de cefosictina, cefotatán, pero estas no tienen una comercialización tan amplia. De tercera generación, no olvidar ceftriaxone, ceftazidima, cefoperazona. Son menos activas que las de primera generación contra gram positivos, pero tienen mucho más cobertura que las de segunda generación. Son más activas contra enterobacterias. Y ceftazidime y cefoperazona tienen buena actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Les mencioné previamente que el cefepime tiene una mayor estabilidad ante la hidrólisis de las enzimas destructivas, como las beta-lactamasas, y sobre todo las que están mediadas por cromosomas. Tiene mayor espectro que las de tercera generación, aumenta la estabilidad contra la hidrólisis de estas enzimas, y ellas, en vista de su cobertura amplia, son utilizadas en el tratamiento empírico de infecciones graves, sobre todo cuando pudiese haber infección por gram positivos, enterobacterias o pseudomonas. En relación a la quinta generación, vamos a tener el ceftobiprol y la ceftarolina. Son fármacos recientemente que han salido al mercado, actualmente no comercializados en todos los países, no se usa actualmente en pacientes pediátricos y son exclusivamente de uso parenteral. Ellos tienen mayor afinidad por las PBP de tipo 2A y por tanto tienen mayor cobertura
contra Staphylococcus aureus meticilin resistente. Una particularidad de estas cefalosporinas es que pareciera que su actividad contra gram positivos y gram negativos no es tan amplia como las de tercera y de cuarta generación. Por tanto, llamarlas de quinta generación es un poco paradójico porque realmente la cobertura de estas cefalosporinas está basada en el Staphylococcus aureus meticilin resistente. En relación a los mecanismos adversos, casi todos comparten las mismas reacciones de hipersensibilidad hasta un 10%, sobre todo puede pasar en reacción cruzada por penicilinas, puede producir nefrotoxicidad y por tanto debe hacerse ajustes a diferencia de cefoprazona y ceftriaxona, puede producir dolor vientre muscular o tromboflebitis en la zona de administración endovenosa. La cefoprazona puede producir efecto disulfiram, puede haber fenómenos hemorrágicos y están relacionados por la producción de hipoproteinemia, de trombocitopenia y de alteración de la función de las plaquetas. Esto ocurre también con la cefoperazona. Entonces fíjense que la cefoperazona pareciera tener bastantes reglas de excepción. Y también puede producirse anemia hemolítica expresándose en KUNS positivo. Entonces, hipersensibilidad es la más común, nefrotoxicidad, dolor y tromboflebitis, efecto disulfiram en cefoperazona, fenómenos hemorrágicos también en cefoperazona y anemia hemolítica expresándose en KUNS positivo. No olvidar cuáles son los microorganismos que no tienen cobertura en ningún tipo de cefalosporinas y sobre todo recordar que el Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina no tiene buena cobertura contra cefalosporina. Ni el MRSA, ni la Listeria monocytogenes, ni el Campylobacter jejuni, ni las enterobacterias productoras de KPC y Acinetobacter de ningún tipo. Ninguna especie de Acinetobacter es sensible a la cefalosporina. Esto fue un breve repaso de cefalosporinas. Evidentemente es un tema bastante amplio, pero digamos, recordar algunos conceptos farmacológicos fundamentales. Gracias por visitar el canal y aquí está mi correo electrónico para cualquier duda o sugerencia. Nos vemos en otra oportunidad.